Bien, estamos comenzando con la porción número 45, se llama Baed Hanan, y la encontramos en el libro de Deuteronomio del 4.23 al 7.11. Bien, ahí tienen las citas de la porción de los profetas y la porción del Nuevo Testamento. Amén. Baed Hanan significa y supliqué. Bien, en esta porción encontramos los preceptos del número del 416 al 427 de los 613. Amén. Quiero entrar directamente a la palabra que el Eterno ha puesto en mi corazón, basado en la lectura y la meditación de esta porción de la Torá. Amén. Entonces damos lectura en Deuteronomio capítulo 4. Dice así: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que el Eterno, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos del Eterno vuestro Dios que yo os ordeno. Amén. Bueno, esta palabra oye, que es la palabra Shema, no, o sea, implica no solamente, esto es como la palabra guardar mis mandamientos. Yo siempre digo el ejemplo, ¿no? Guarda mi palabra, no es que yo, agarro la Biblia y la guardo en el bolso, en la cartera o en el armario. Cuando venga el Señor, te dije que guarde mi palabra. Sí, Señor, yo agarré la Biblia y la guardé en el bolso. No se trata de eso. Guardar implica poner en práctica. Y oír también implica prestar atención para luego poner en práctica. ¿Amén? Oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis. Amén. Y viváis y entréis y poseáis la tierra que el Eterno, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos del Eterno vuestro Dios que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo el Eterno con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó el Eterno tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis al Eterno vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. ¿Qué está haciendo Moisés mencionando esta situación? O sea, en este incidente murieron 24.000 personas. O sea que le está diciendo, muchachos, tómenlo en serio, no es un chiste. Nosotros entramos en un pacto con el Eterno de guardar su Torá, y menciona esto como diciendo, como un ejemplo de las consecuencias de no obedecer, de no escuchar la palabra. Amén. Y retoma diciendo: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como el Eterno mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está el Eterno nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Amén. Bueno, a ver cómo entro en el tema aquí. Resulta que Moisés está hablando de estatutos, decretos que él está enseñando al pueblo, en donde no hay que añadir ni disminuir. Amén. Esto implica que cada uno tiene que tener bien en claro todas y cada una de esas palabras para no ignorar ninguna de ellas, ya que cada una de ellas de las que le corresponde deberán ser guardadas. Amén. A mí me llama la atención que dice: no añadiréis a la palabra.
ni siquiera una palabra de la frase entera que Dios enunció un mandamiento, no se puede ni sacarle una palabra ni agregársela. Mucho menos un mandamiento entero. O sea que el hecho de que Moisés está diciendo que vos no puedes ni agregarle ni sacarle una palabra, es como más minucioso decir, esto es mucho más delicado. Y Yeshua fue más delicado, dijo, ni una tilde, ni una yod, que es la letra más pequeña del alefato hebreo, ni una yod, ni una tilde va a pasar. Amén. Nada. El cielo y la tierra va a pasar, pero la palabra no va a pasar. Entonces esto implica de que cada uno de nosotros no solamente tenemos que conocer todos los mandamientos, sino que tenemos que tener respeto y cuidado hasta con cada una de sus palabras, porque hasta cada acento, o sea, cabe destacar que eso implica también el sentido correcto que tienen los mandamientos, hay que respetarlos, porque no le puedo cambiar el sentido. Amén. Dice, para que guardéis los mandamientos del Eterno vuestro Dios, que yo os ordeno. Entonces, guardar es poner en práctica. Y bueno, acá surgiría una pregunta, ¿no? Si yo no leo, no estudio esos mandamientos, ¿cómo voy a poder ponerlos en práctica? ¿Cómo voy a poder evitar cometer alguna transgresión si yo no conozco que algo es transgresión? Amén. ¿Y cómo voy a poder hacer cosas que Dios me pidió que haga si yo no las sé tampoco? Entonces, esto demanda de nosotros una actitud, no una actitud pasiva, sino una acción constante de conocer cada día más totalmente todo lo que Dios nos ha dicho. Amén. Entonces, bueno, quiero leer dos textos. Y acá la consigna he interpretado de esta porción es aprender, practicar y enseñar. En primer lugar, bueno, acá en Deuteronomio 5.1 dice, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Aprendedlos y guardarlos para ponerlos por obra. Amén. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Aprenderlos y guardarlos para ponerlos por obra. Amén. Y además, dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. O sea que yo tengo que aprenderlas, guardarlas, ponerlas por obra y enseñárselas a mis hijos. Amén. Yo estoy haciendo una introducción porque estoy poniendo la base de lo que ahora voy a preguntar. Amén. Deberán ser aprendidos por nosotros y enseñados a nuestros hijos. No añadir no añadir nos habla de que no se puede agregar ni sustituir por otros mandamientos, ¿sí? Y no disminuir nos habla de que no se puede restar la importancia a ninguno, y mucho menos eliminarlo. Pero bueno, le hago una pregunta. Si yo le resto importancia a uno y ni lo leo, ni lo estudio, ni lo practico, ni lo enseño, ¿es lo mismo que eliminarlo o disminuirlo? Indirectamente, ¿sí? Si estos mandamientos deben ser enseñados y nosotros no los estudiamos ni se los enseñamos a nuestros hijos, esto es lo mismo que disminuir o quitar, ya que estamos actuando como si no existiesen, ¿sí? Si estos mandamientos deben ser enseñados y nosotros no los estudiamos ni se los enseñamos a nuestros hijos, esto es lo mismo que disminuir o quitar, ya que estamos actuando como si no existiesen. Y si yo sigo mi religión como que todo está bien y perfecto así, entonces estamos en un grave problema, porque esto no es algo mínimo. Estar faltando en esto acá nos dice algo claro, dice para que entréis y poseáis la tierra. Si alguien se quiere jugar con estas cosas y correr el riesgo de no entrar y de no poseer la tierra, entonces siga
ese siga su curso como lo viene haciendo. Pero si nosotros estamos tomando en serio de entrar y poseer la tierra, bueno, algunos me dirán, pero eso era para el pueblo de Israel en aquel momento. Nosotros ahora no nos interesa la tierra de Israel. Nosotros estamos con otro objetivo, con otro rumbo, ¿sí? Bueno, ahora lo vamos a ir viendo. Con la ayuda del Eterno vamos a ir viendo bíblicamente qué es lo que nosotros estamos esperando. Amén. Entonces, mire lo que dice Yeshua a todo esto. De manera, porque algunos me pueden decir, bueno, pero eso ya pasó. Nosotros estamos en el tiempo de la gracia. Ahora no nos corresponde, eso era para los judíos, ¿sí? Pero mire lo que dice Yeshua. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, o que parezca muy insignificante al lado de otros, ¿sí? Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe. Noten acá el mensaje es el mismo del que estamos viendo recién, donde Dios nos manda que lo aprendamos, que lo guardemos para ponerlo por obra y que lo enseñemos a nuestros hijos. Nos ordena que hagamos eso. Y Yeshua acá está diciendo lo mismo. Cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y estamos hablando yo siempre digo, el autor y el consumador de mi fe es la persona que declaró esto. Y él dijo que el que quebrante hasta el más insignificante los mandamientos y enseña a otra que haga lo mismo, va a ser pequeño en su reino. Pero el que los practique y los enseñe va a ser grande. Esa es la doctrina del evangelio que predicó Yeshua, ¿no? Y yo hago una pregunta, si en su mayoría el grupo que dice ser seguidor de Yeshua se está dedicándose a poner en práctica y enseñarle a otra a guardar los mandamientos. Quiero ser más certero. Pregunta, ¿la doctrina cristiana está enseñándole a la gente, está guardando los mandamientos y enseñándole a la gente a guardarlos también? ¿O le está diciendo que eso fue abolido y ya no es necesario que lo guardemos? Entonces nos encontramos con, y voy a seguir viendo porque voy a ir a la palabra con este tema, ¿no? Que la doctrina cristiana está en contraposición con lo que el mismo Yeshua enseñó. Él dijo, yo vine a hacer una cosa, y los que dicen que hoy que están siguiendo a Yeshua, que dice que conocieron a Yeshua y profesan haberlo conocido y dicen amarlo y dicen servirlo y dicen hacer un montón de cosas para él, están diciéndole a la gente de que ya no es necesario guardar los mandamientos. Entonces hay un problema: o no conocen verdaderamente a Yeshua, o hay realmente una tergiversación de lo que él realmente dijo y enseñó. Amén. Cualquiera que los haga y los enseñe. Para poder hacer y enseñar, entonces necesitamos saber, conocer los mandamientos. Amén. Entonces necesitamos que se levanten gente que conoce a Yeshua y que realmente empiecen a practicar, a vivir la Torah o la ley o los mandamientos. Ahora vamos a ver que en realidad es lo mismo. En este tiempo lo que está faltando, hermanos, hombres y mujeres que aman y que dicen amar a Dios, está faltando tremendamente que se levanten estas personas que sean hacedores de los mandamientos y que le enseñen a otros con su ejemplo a hacer lo mismo. Porque si no, estamos preparando a las multitudes para ser pequeños en el reino de los cielos. Algunos me pueden decir, bueno, pero eso es lo que dijo Yeshua, se lo estaba predicando a los judíos. Nosotros somos gentiles. Bueno, si alguno es gentil y le gusta la idea de que se está preparando para ser pequeño en el reino, siga con esa filosofía. No sé, a ver, levante la mano a los que quieren ser pequeños en el reino. Yo creo que nadie. Yo creo que no. Es más, entonces no creo en esa teoría. Yo creo que lo que dijo Yeshua es para todos. Es para los que estaban ahí, que eran judíos, y es para cualquier gentil que crea en él y que lea hoy sus palabras, hoy 2000 años después, y crea en él. Lo que él dijo, lo dijo para todos. ¿Cuánto dicen amén?
Entonces viene una pregunta. ¿Los mandamientos son solo 10? Y a mí me parece muy importante que cada uno podamos tener una respuesta clara a esta pregunta. ¿Por qué? Yo me crié en el Evangelio y a los 37 años yo me enteré que los mandamientos no son solamente 10. O sea, ¿cómo puede ser que desde que yo tenía un año, me crié en la iglesia, leyendo la Biblia, escuchando 2 a 3 sermones por semana, 37 años, y yo nunca supe que había más de 10 mandamientos? Y yo creía en Yeshua, amaba a Dios, lo servía, lo adoraba y lo hacía con toda sinceridad y con todo mi corazón. Pero pregunta, vuelvo a la pregunta que le hice hoy: si yo no conozco un mandamiento, ¿lo puedo guardar? ¿Lo puedo poner en práctica? ¿Se lo puedo enseñar a otro? Menos que menos. Entonces, lo primero que necesito es saber que hay más de 10 mandamientos. Y ahora vamos a mostrarlo con la palabra. ¿Amén? Sé que algunos confunden porque en la Torá aparece la palabra estatutos, la palabra decretos, ¿ok? Y algunos piensan que mandamiento no es lo mismo que estatuto y que decreto, y eso, ordenanzas, son otra cosa. Pero vamos a ver bíblicamente. Miren acá, esto lo acabamos de leer, ¿sí? Acá en el capítulo 4 empieza hablando de lo mismo. El 4, el 5, el 6 habla de exactamente lo mismo, habla de los estatutos y mandamientos. Pero fíjense: oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis. Viene hablando del mismo tema, ¿no? No añadiréis, está hablando de los estatutos y los decretos. No disminuiréis, está hablando de los estatutos y decretos, ¿ok? Para que guardéis los mandamientos. ¿De qué sigue hablando? ¿De otra cosa? Sigue hablando de los decretos, o sea que los estatutos y decretos, ordenanzas, hay otra palabra, preceptos que utiliza, todas aquellas palabras entran dentro del grupo de lo que es un mandamiento, dicho de diferentes maneras. Amén. Viendo estos dos versículos vemos que estatutos, decretos y mandamientos estamos hablando de lo mismo. Mitzvah es una palabra hebrea que significa mandamiento. En plural se dice mitzvot. Viene de tzivá, que significa mandar. La palabra se usa en el judaísmo para referirse a los 613 preceptos de la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. Los 613 mandamientos que el Eterno exige que Israel cumpla están distribuidos a lo largo de la Torá, que es conocida en español como el Pentateuco. Amén. Bueno, entonces, ahí se lo dije, se lo leí, mejor dicho. Mandamiento es una palabra que se usa para referirse a los 613 preceptos de la Torá. ¿Se entiende? Mandamiento, precepto, ordenanza, es lo mismo. Amén. Ahora, indirectamente le estoy diciendo que hay 613 mandamientos. Algunos dicen que hay más, pero la mayoría de los que se consideran los estudiosos de la Torá han estudiado y han determinado que son 613. Y algunos dicen que hay más, pero de esos 613 hay muchos que son mandamientos para el sacerdote, otro para el levita, otro para la mujer, otro para el varón. Otros están sujetos a estar viviendo en la tierra de Israel. Amén. Y bueno, surge otra pregunta: ¿cuántos están activos hoy y cuántos se pueden guardar hoy? Yo estuve buscando y no se sabe exactamente. Los rabinos no pueden especificar claramente cuántos sí, cuántos no. Pero más o menos dice que lo que hoy se pueden practicar son 70. O sea que no se asuste con 613, o sea, el número es más chico. Amén. Pero de todas maneras, aunque no podamos practicar los 613, de todas maneras igual tenemos que estudiarlos. Que no lo podamos hacer no significa que no tengamos que estudiarlo. Igual los tenemos que estudiar porque nos estamos preparando para el momento que lo podamos cumplir. Amén. ¿Sí? Todo el conjunto de preceptos, decretos, ordenanzas y estatutos son considerados mandamientos y tienen la misma importancia. Deben ser observados y puestos en práctica con la misma solicitud. Amén.
Bueno, hace poco tuvimos una visita a uno que argumentaba que lo que hay que guardar sí o sí son los mandamientos. Y los mandamientos son 10. Lo demás es como que es optativo. Los decretos, las ordenanzas, los preceptos y todo eso demás, eso es algo optativo. Lo que sí o sí a rajatabla hay que guardar son los mandamientos. Pero es un concepto falso. O sea, podría estar mostrándole varios minutos diferentes versículos donde vas a ver que usa indistintamente todas estas palabras y se está refiriendo a lo mismo. Amén. En Josué 1:7, por ejemplo, podemos verlo. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Toda la ley, ¿qué vendría a ser? Toda. O sea, antes no habían libritos como ahora, era un rollo, ¿sí? Y todo lo que está escrito en ese rollo, desde que empezaba hasta que terminaba, que era el rollo de Moisés, era la ley. Pero no es que era una ley en singular, era una forma de decir, la ley, no es que había una sola ley, sino ahí adentro habían muchas leyes, ¿sí? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Entonces, ¿qué es todo lo que está escrito? ¿10 mandamientos? Vuelvo de vuelta ahí. ¿Son solamente 10 los mandamientos o hay más? Amén. Bueno, vamos a verlo esto con la palabra. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Aprendedlos y guardarlos para ponerlos por obra. El Eterno nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. Cara a cara habló el Eterno con vosotros en el monte y en medio del fuego. Yo estaba entonces entre vosotros para declararos la palabra del Eterno, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Seguido a esto, Moisés relata los 10 mandamientos, ¿sí? Pero noten acá, entre el versículo 4 y el 5. Dice dos cosas como que se contradijera. Cara a cara habló el Eterno con vosotros en el monte del medio del fuego. ¿Sí? El 5. Yo estaba entonces entre el Eterno y vosotros para declarar la palabra del Eterno. Bueno, pongámonos de acuerdo, Moisés. O habló Dios cara a cara con nosotros, o vos estabas entre Dios y nosotros y vos nos hacías de intermediario, reproductor, reproducía la palabra que Dios te decía a vos y nos la decía a nosotros. ¿Cómo es? Claro, ahí viene el tema. Las dos cosas son ciertas porque ocurrió las dos cosas. En parte Dios habló cara a cara y en parte después Moisés hizo de intermediario. Amén. Entonces vienen del versículo 6 al 21, están relatados los 10 mandamientos que fueron dados en voz audible por Dios y lo escuchó todo el pueblo, ¿sí? Entonces sigo del versículo 22. Estas palabras habló el Eterno a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Ojo acá, esta es la Reina Valera. A gran voz y no añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio. Esto lamentablemente, bueno, es una mala traducción, porque dice, y no añadió más, lo que da a entender que habló los 10 mandamientos y listo, no añadió más y se terminó. Esos son los 10 mandamientos. Pero mire lo que dice esta traducción, por ejemplo, de la Torá. Dice, estas palabras el Eterno las dijo a toda vuestra congregación en la montaña, desde el medio del fuego, la nube y la nube espesa. Una gran voz que jamás ha de repetirse. O sea, lo que acá dice, y no añadió más, acá dice que jamás ha de repetirse. O sea, el correcto no es que Dios no añadió más ni un mandamiento. El sentido correcto es que terminó de hablar y no habló más. O como que hizo una pausa. Y que además hoy sabemos que Dios siguió hablando, no siguió hablando en voz audible delante de todo el pueblo. ¿Por qué no siguió hablando en voz audible? Bueno, es lo que sigue contando Moshe ahora. Bueno, en otras versiones dice,
en alta voz, luego cesó. Cesó de hablar en voz alta, porque después siguió dándole mandamientos a Moisés, los cuales los escribió. Y en otra versión dice, eso fue todo lo que dijo en ese momento. Pero eso no implica que después dejó de hablar. Amén. Bien, seguimos entonces el verso 23. Y aconteció que cuando vosotros oíste la voz de en medio de las tinieblas y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis, he aquí el Eterno nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que el Eterno habla al hombre y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz del Eterno nuestro Dios, moriremos. Porque, ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente, que habla del medio del fuego como nosotros la oímos y aún viva? Entonces ahí viene, acércate tú y oye todas las cosas que dijere el Eterno nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que el Eterno nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Amén. Por eso entre el versículo 4 y el 5, Moisés estaba diciendo las dos cosas que ocurrieron. En parte Dios habló directamente con el pueblo, y en una segunda parte Dios le siguió hablando a Moisés, y Moisés después le reprodujo las palabras al pueblo. Amén. Y oyó el Eterno la voz de las palabras cuando me hablabais, y me dijo el Eterno, he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado, bien está todo lo que han dicho. Bien, entonces le dice el Eterno, ve y diles, volveos a vuestras tiendas, y tú quédate aquí conmigo, y te diré, ¿qué dice ahí? Reina Valera estoy leyendo, y te diré todos los mandamientos. Quiere decir que lo que él dijo hasta ese momento, que eran solamente 10, no eran todos los mandamientos. Amén. Repito, lo que Dios había hablado en voz audible ante todo el pueblo, antes se dice 5 millones, posiblemente o 6 millones de personas, en un evento que nunca más volvió a ocurrir, ¿sí? Fueron solamente 10 mandamientos. Pero luego que ellos pidieron que Dios no hablara más directamente con ellos, que Moisés vaya y haga de intermediario, Dios le dijo a Moisés que se quedara con él y que él le iba a decir todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás, a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra, les doy por posesión. Entonces, hermano, si yo digo que los mandamientos son solamente 10, estoy disminuyendo. Y si estoy disminuyendo, o sea, porque le estoy restando importancia a los demás, estoy cometiendo una gran falta que acá en esta para allá nos enseña que no lo debemos hacer. No debemos enseñarle a otras personas a desechar lo que Dios nos ha revelado para el bien de cada uno de nosotros, porque Dios le dijo a Josué que se esfuerce en observar toda la ley, entonces iba a hacer prosperar su camino y todo le saldría bien. Amén. Entonces, en consecuencia, si yo digo que son 10 nomás y disminuyo el resto, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? Que no me vaya muy bien. Amén. Mirad pues que hagáis como el Eterno vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que el Eterno vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien. Amén. Y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. ¿Cuántos quieren, hermano, vivir y que le vaya bien? Pero ¿cuántos quieren guardar los mandamientos? Ahí está el tema. Bueno, entonces está respondida la pregunta bíblicamente. ¿Son solamente 10 o son más? Parece una mentira, hermano, pero a mí me cuesta creer que yo tuve 37 años y a mí nunca nadie me dijo que había más de 10 mandamientos. Me parece, hermano, algo fundamental para poder practicarlo y enseñar a otros. Yo tengo que saber que no son solamente 10 mandamientos. Bueno, algunos, mira, pero yo no puedo ni cumplir los 10 mandamientos y vos me venís a decir que hay más mandamientos. ¿Qué hago?
Si no puedo ni siquiera con los 10. ¿Por qué se piensa que en el reino de los cielos el que los quebrante y le enseña a otro a quebrantarlo va a ser pequeño? Porque en el reino de los cielos se va a regir por las leyes de la Torá. Amén. Y los que van a estar capacitados para enseñar o para dirigir o para juzgar, para ser jueces o maestros o reyes y sacerdotes. ¿Usted piensa que Dios puede, el Mashiach, cuando venga y establezca su reino acá en la tierra, puede poner un sacerdote que no conoce los mandamientos? ¿Puede poner un rey que no conoce la Torá? ¿Puede poner un juez que no conoce las leyes de Dios del cielo? Por eso van a ser pequeños, o sea, no van a estar en inminencia, no van a estar, el que no conoce la Torá no va a reinar junto al Mashiach. Va a estar bajo el reino del Mashiach, pero no va a reinar juntamente con él. ¿Por qué? Porque desechó la ley. Y no se puede gobernar ni reinar sin una ley. Todo gobierno se establece a través de una ley. ¿O alguno conoce algún país que no tenga una constitución? Perdón, ahí me empiezo a volver, me entro a poner loco con esto. ¿Cómo puede ser que alguien diga semejante barrabasada que Yeshua vino a anular la ley cuando no tenemos ni un solo país en la tierra, que eso lo han aprendido de la Torá, que pueda funcionar sin una ley? La ley es lo que establece el orden. Y hasta, ¿cómo será que los países necesitan leyes? Que tenemos actualmente, y hay en cada país, hay en forma permanente el Senado, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. ¿Y a qué se dedican ellos? ¿A qué se dedican? Si no fueran necesarias las leyes, ¿para qué? Perdón, que estoy por decir cualquier cosa. ¿Para qué están puestos? Porque, a ver, mientras el hombre exista, mientras la sociedad va evolucionando, van surgiendo la necesidad de establecer nuevas leyes que regulen las diferentes actividades que hacen las diferentes personas. ¿Sí? Bueno, ahora, por darle un ejemplo, apareció Uber y todo el problema porque no están, ¿cómo es? La actividad no está regulada, entonces algunos se quejan y entonces el otro, entonces vienen los taxistas, lo pararon a un Uber, lo agarraron con unos palos, rompieron todo el auto, lo molieron a palo. ¿Y por qué? Porque no hay una ley. Y eso es lo que pasa cuando no hay una ley. Si no hay ley, hay desorden. La ley trae el orden. Regula el comportamiento. Y la sociedad va evolucionando y van surgiendo nuevas cosas. Y tienen que seguir sacando leyes para regular todo lo que pase. Tiene que estar regulado por una ley. Porque si no, aparece un loco en la guerra y sale a hacer cualquier cosa. Y nadie le puede decir nada. Nadie lo puede parar. Nadie le puede decir no haga más esto. Porque nadie lo puede sancionar. Porque nadie puede hacer justicia. No se puede... Claro. O sea, a ver, no me canso... Podría ponerle miles de ejemplos. Es imposible que haya un país, que funcione un país sin leyes. ¿Cómo se nos ocurre pensar que Dios, que es el juez, que en un día donde va a haber el juicio final, Yeshua venga unos años antes y anule todas las leyes? Entonces, ¿con qué va a juzgar y va a establecer justicia el juez? ¿Y cómo puede haber un juicio final? O sea, son cosas descabelladas que no tienen ni pie ni cabeza. Que la ley no nos pueda salvar no significa que la tengamos que eliminar. Porque sigue siendo necesaria, aunque no te salve la ley. Aunque esté limitada, porque no... A ver, por ejemplo, metemos a un ladrón en la cárcel. Y alguno dice que en la cárcel no rehabilitan a las personas. Entonces anulemos la ley que condena al ladrón. Anulémosla, no sirve, porque no rehabilita. ¿Esa es la solución? ¿Anular la ley porque el ladrón no rehabilita en la cárcel? No, la ley tiene que seguir estando, los ladrones tienen que seguir yendo a la cárcel. Inventemos otra ley, busquemos otro sistema para rehabilitarlo al ladrón ahí en la cárcel, pero la ley no se puede anular. Esto es lo mismo, hay gente que dice la ley, una parte dice que la ley no puede, porque no le es posible.
No te salva, no te justifica, la ley te mata, y sí, obviamente, la ley te corta. Hermano, esto no te que hacer, vos transgredís, tiene que cortar, porque para eso está la ley, para establecer los límites. Ahora, que la ley no te regenere, no te dé vida eterna, no te justifique, no significa que la tengamos que sacar. Para eso vino Yeshua, para hacer lo que la ley no puede hacer, pero bajo ni un concepto, bajo ni un punto de vista, hay que anular la ley. Amén. ¿Es bíblico decir que los 10 mandamientos son obligatorios y los demás optativos? Perdón que repita unas preguntas pero ya las largué a las preguntas, pero para responder a esta pregunta puse este texto que ya muchos lo deben conocer. No penséis, Yeshua dijo, no penséis que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido para anular, sino para cumplir. Ahí es donde muchos dicen, viene, como nadie puede cumplir los mandamientos, Yeshua vino a cumplirlos para que nosotros no tengamos que cumplirlos. Falso. Yeshua se abstuvo de cometer adulterio para que ahora nosotros podamos adulterar tranquilamente. ¿Puede ser eso? No, hermano. Él cumplió para darnos ejemplo. Él es nuestro modelo, nosotros tenemos que imitarlo. Él envió al Ruach, al Espíritu Santo, para que Él nos dé su vida, que Él nos transmita cómo era Yeshua. ¿Y cómo era Yeshua? Cumplía los mandamientos. ¿Y qué va a hacer el Ruach? Va a trabajar en nosotros para que nosotros seamos como Él y tengamos el poder para vencer el pecado. ¿Cuánto dicen? Amén. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Amén. Bueno, ahí viene el texto que les había leído antes. Yeshua está dejando bien en claro que su evangelio, en su evangelio y cuando Él establezca su reino, los que practiquen y enseñen a otros a hacer lo mismo serán grandes y el resto será pequeño. Nos corresponde a nosotros, los que hemos creído en Yeshua, guardar y observar también esos mandamientos. Estoy hablando de los 613, ¿no? ¿Nos corresponde, sí o no? Bueno, entonces se pasó el tiempo, vamos a ver cómo hacemos. Leo un versículo polémico de Pablo, ¿no? Del cual la mayoría, que podemos entender por qué la mayoría hoy dice que no hay que guardar los mandamientos. Gálatas 3:10, bueno, dijo, gracias a Dios tenemos la carta de Gálatas, dijo uno. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Ve? Pablo dijo esto. Entonces, en base a lo que dijo Pablo, ni siquiera es importante lo que dijo Yeshua. ¿Se acuerdan lo que leí recién? Mateo 5. Pareciera que tiene más peso lo que Pablo dijo acá. En realidad yo sé que Pablo no está diciendo algo que esté en contra. Claro, Pablo acá no está diciendo algo que va en contraposición con lo que dijo Yeshua. Lo que pasa es que se lo interpreta mal. Sí, se lo está mal interpretando. Entonces vamos a ver. Dice, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Qué dice el cristianismo? No, la ley está anulada. Porque si vos querés aprender la ley, querés estudiar la ley y ponerla en práctica, estás bajo maldición. Caíste de la gracia. ¿Sí? Eso es lo que te dice el cristianismo. O sea, yo al lado de esto que dijo Pablo, yo le pondría el texto este. Que Yeshua no vino a anular la ley, sino que vino a cumplirla. Y esto. El que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino. Pero cualquiera que los haga y los enseñe, entonces Pablo no puede estar nunca en contraposición con esto que dijo Yeshua. Es evidente que Pablo no está queriendo decir lo que todos están interpretando. No puede estar poniéndose en contra de Yeshua y poniendo a una masa de personas. Porque en la historia
de unos cuantos años después de Yeshua para acá, pareciera ser que todo está alineado con esa mala interpretación de lo que dice Pablo, que lo que dijo el mismo Yeshua. Entonces, o somos seguidores de Pablo o somos seguidores de Yeshua. No me malinterpreten, yo sé que lo están malinterpretando a Pablo, pero vamos a tratar de ver esto. En 2 Pedro 3:15, otro pasaje que ya lo tienen sabido, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Lo primero que le puedo decir acerca de Pablo es que Pablo escribe cosas que son difíciles de entender. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Las cuales los indoctos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Esto es lo que dice Pedro que está pasando con las cosas que escribe Pablo. Gracias al Eterno que Pedro escribe. La verdad que gracias a Dios por la vida de Pedro. Pues no tenía pelo en la lengua el hermano, ni en la mano tampoco para escribir. Dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, o sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. ¿Qué está diciendo Pedro? Tengan cuidado, si no entienden cosas de Pablo, bueno, quédense con lo que dijo Yeshua. La roca es Yeshua. La roca no es Pablo, la roca es Yeshua. Y Yeshua lo que dijo bien claro, ya lo sabemos. Podría ponerme a leer los evangelios y mostrarle todo lo que Yeshua ha dicho acerca de los mandamientos. Y si ponemos eso como base, y después voy a leerlo a Pablo, y no entiendo lo que dice Pablo, yo me quedo con la base que es lo que dijo Yeshua. Y después oraré que Dios me aclare lo que dijo Pablo, porque no lo entiendo o no sé lo que está queriendo decir. ¿Sí? Y acá está diciendo Pedro bien claramente que los indoctos, que una persona que no tiene doctrina, y los inconstantes tuercen lo que escribe Pablo, como también las otras escrituras para su propia perdición. Quiere decir que en lo que malinterpretan a Pablo, está produciendo que se pierden. Porque es la antítesis. Si Yeshua te dice que el que practica y enseñe los mandamientos es grande, y el que los quebrante y enseña a otro va a ser pequeño, y viene Pablo y te dice, no, el que guarda la ley, o interpretan esto, el que guarda la ley está bajo maldición, entonces no podés decir dos cosas una en contra de la otra. En Hechos 26-22 Pablo está hablando y dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Hasta ese momento Pablo está afirmando que él no está predicando nada que no diga los profetas y Moisés. O sea que él está en línea, está en sintonía con los profetas y con Moisés. Bueno, ¿qué pasó con Gálatas 3:10 entonces? Bueno, Gálatas 3:10 lo escribió después y ya no estaba más en línea con los profetas y Moisés. No, yo creo que Pablo siguió en línea, siempre estuvo en línea. Lo que sigo diciendo es que se lo está mal interpretando. Amén. El problema es depender. Porque todo lo que depende. Hermano, bueno, entonces ahí yo le digo algo. Yo no dependo de la ley. La ley lo único que hace es marcarme lo que está bien y lo que está mal. Porque en otra parte Pablo dice que yo no conociera lo que es pecado si la ley no me dijera que es pecado. Lo que define lo que es pecado, lo que nos define lo que es el pecado, es la ley. Si la ley no te mentir es pecado, yo no sé que mentir es pecado. Porque la que me da esa información es la ley. Ahora bien, yo no dependo de la ley para ser salvo, porque la ley no tiene poder para salvarme, solamente para establecer las reglas del juego, por así decirlo. Solo para decirme lo que está bien y lo que está mal, y en algunos casos la Torá ya dictamina una sentencia para el que transgredió. Punto, la ley ya está, solamente informa y ejecuta.
pero yo no puedo depender. Otra cosa que hay que entender, que Pablo en la carta de Gálatas, Romano, que pareciera que él está diciendo que no hay que guardar la Torá o la ley, él se está dirigiendo a lugares donde vienen judíos que no aceptaron nunca a Yeshua, que en su mentalidad y en su forma de pensar, ellos guardando las tradiciones y la Torá ya son salvos. Entonces Pablo es a ellos a lo que se dirige, y con el fin de derribar esa postura de gente que se apoya y depende únicamente de la ley para decir que salva, y en base a eso rechazan al Mashiach. Y lo que Pablo le está queriendo dar a entender es que si no aceptan al Mesías Yeshua, no van a ser justificados y no puede haber salvación. Sin Yeshua no puede haber salvación. Pero en ni un momento Pablo está diciendo que hay que ignorar la ley, que no hay que conocerla, que no hay que estudiarla, que no hay que ponerla en práctica en ningún lugar. Amén. Romanos 7:21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Si Pablo dice que los que dependen de la ley están bajo maldición, y acá él dice que en su hombre interior me deleito en la ley de Dios, entonces está bajo maldición Pablo también. Pablo está bajo maldición. Se dan cuenta que Pablo en realidad no está diciendo que no hay que prestar atención a la ley, ni hay que amarla, ni que no hay que estudiarla, ni que... No. Él se deleita en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esto es lo que le hablaba recién. Entonces, recapitulando, en el hombre interior, en el hombre nuevo que nació de nuevo, se deleita en la ley de Dios. Entonces la ley, que ese hombre nuevo que nació adentro de él, no puede ser que sea una maldición observarla. Y después dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. O sea, en su entendimiento, Pablo también está instruido y está empapado de la ley de Dios. La que se está rebelando contra la ley de Dios es la ley que opera en sus miembros, que es la ley del pecado. Pero ¿qué pasaría si Pablo no tiene la ley de Dios en su mente? ¿Con qué va a luchar contra la ley del pecado que está en sus miembros? No puede luchar con nada porque no la conoce. Tiene que estar en su mente. Tiene que nacer de nuevo por la fe de Yeshua. Su hombre interior ahora se está deleitando en las leyes de Dios. Su mente está empapada del conocimiento de las leyes de Dios. Y entre el hombre interior y su mente van a poder vencer a la ley del pecado que opera en sus miembros. Y van a cada día morir, dice, cada día muero. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Yeshua HaMashiach, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Si yo pongo Gálatas 3:10, donde dice que los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, y leo lo que dice acá Pablo, dice yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Pongámonos la pila, Pablo. ¿Qué estamos diciendo? ¿Decimos una cosa o decimos la otra? ¿Vos me decís que los que dependen de la ley están bajo maldición? Sin embargo, después en otro libro, a los romanos le escribiste que vos servís con tu mente a la ley de Dios. ¿Qué es lo que significa servir con tu mente a la ley de Dios? Si no es otra cosa que vos te dedicás a conocer y a estudiar los mandamientos. Entonces quiere decir que Pablo nunca promovió la ignorancia de los mandamientos. Pablo nunca promovió ni le quiso decir a la gente que no tiene que conocer los mandamientos, que no tiene que ponerlo en práctica, porque él mismo con su mente sirve a la ley de Dios. En el interior de Pablo se deleita en la ley de Dios. Con la mente Pablo sirve a la ley de Dios. Entonces, a pesar que Pablo no depende de ella, la guarda. Porque en lo que a salvación se refiere, nosotros no dependemos de la ley. Dependemos de Yeshua, que murió en la cruz y pagó el precio de nuestra maldad y nos ha redimido de la maldición del pecado y nos ha rescatado y nos ha liberado. Y Él es el único que nos puede redimir, amén. Él es el único que ha vencido al pecado y ha vencido a la muerte, y es el único que va a cambiar y va a transformar nuestra naturaleza pecaminosa y nos va a dar un cuerpo celestial que va a ser incorruptible, amén.
Sigo acá. El problema no es deleitarse en la ley de Dios. El problema es depender de ella rechazando a Yeshua. Amén. El problema no es servir en tu mente a la ley de Dios. El problema es no morir cada día a la ley del pecado que rige nuestros miembros. Me salió Arjona ahí. Pero está bien, ¿no? O sea que no confundamos las cosas, hermano. No digamos que el problema es estudiar la Torá. No digamos que el problema es que es una maldición estudiar los Mivot. No le digamos a la gente eso. No anulemos los mandamientos, no disminuyamos, no le restemos importancia, porque si no estamos torciendo para nuestra propia perdición las cosas que Pablo dice que son difíciles de entender. ¿Cuántos dicen amén? Conoce pues que el eterno tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Escuchame una cosa. Si Pablo me dice que los que dependen de la ley están bajo maldición, ¿cómo puede ser que Dios sea tan irresponsable de decir que Él guarda el pacto y la misericordia con los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones? Una generación se calcula 70 años. 10 generaciones son 700 años. 100 generaciones, 7000 años. Acá Dios dice que por 1000 generaciones va a guardar el pacto y la misericordia a los que le aman. ¿Cómo puede decir Dios ser tan irresponsable de decir que va a guardar el pacto por 1000 generaciones y a las 40 generaciones cambió de idea? O sea, que ¿será que tenemos un Dios tan olvidadizo que cambia de idea o no sé? Seguimos acá. No te inclinarás ante ella ni le servirás, porque yo, el eterno tu Elohim, soy un Elohim celoso que visita la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación de los que me rechazan. O sea, para castigo, tercera y cuarta generación. Pero que muestro bondad hasta con la 1000ª generación de los que me aman y guardan mis mandamientos. Yo le digo una cosa. Si Pablo está queriendo decir lo que están interpretando, entonces Dios miente. Porque acá Dios, en Deuteronomio, Moisés está, por medio de Moisés está diciendo que Él guarda hasta la 1000ª generación. Él guarda su bondad de los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Ok? Entonces, no puede ser que 40 generaciones ahora los que guardan los mandamientos están bajo maldición. Pablo no puede estar diciendo eso. Es muy obvio que se lo está malinterpretando. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como el Eterno mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. A ver, escúchame una cosa. Dios le revela la Torá a Moisés y le está diciendo que cuando las naciones, los cuales oirán todos estos estatutos, ¿sí? Y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. O sea, la Torá iba a producir admiración en las naciones que estaban alrededor. Iban a decir, ¿de dónde sacó tanta sabiduría este pueblo? La Torá iba a ser un reflejo de sabiduría, de instrucción, de inteligencia. Amén. Y además Dios le está diciendo, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. ¿Cómo puede algo que es el reflejo de la sabiduría y la inteligencia transformarse en una maldición? Es lo mismo que decir que yo levante un partido político ahora para promover la anulación de la Constitución y eliminar todas las leyes para que todos sean libres y hagan lo que siente cada uno en su corazón, porque debido a las leyes que nos han impuesto desde que la puso Urquiza ahí en Entre Ríos, los hombres están oprimidos y no pueden vivir.
Y es una maldición, la tierra, la gente, los países tienen que eliminar todas las constituciones porque es lo peor que le puede pasar a los gobiernos. La gente vive oprimida por las leyes. Los que violan a los chicos no pueden violar tranquilos porque hay una ley que por ahí lo enganchan y lo meten preso. Los ladrones no pueden robar tranquilos porque si lo enganchan lo denuncian y lo meten preso. Pobres ladrones. Pobres los violadores. Los que pasan en rojo el semáforo y generan accidentes, pobrecitos, no pueden, le están prohibiendo la libertad de pasar en rojo el semáforo. Es una maldición la ley. Bueno, toda esa sarta de pavada es lo mismo que decir que Yeshua vino a anular la ley. Esa mala interpretación fue una de las principales razones por las que hemos cerrado nuestros ojos a las maravillas de la Torá. Cuando el salmista decía, enséñame la maravilla de tu ley, a nosotros nos dijeron que que Yeshua lo vino a cancelar. Las maravillas de la ley de Dios, Yeshua las vino a anular para que no las veamos más. Hablando de esta misma para allá, oye Israel, el Eterno nuestro Dios, el Eterno uno es. Y amarás al Eterno tu Dios de todo tu corazón y y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto yo alguna vez lo habré escuchado, no voy a decir que no. Pero jamás le dieron la importancia. Me enseñaron que era tan importante. Cuando a Yeshua le preguntaron cuál era lo más importante, recitó exactamente esto. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar con Yeshua y sabía que le había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Yeshua le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Amén. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Si nosotros estamos siguiendo a Yeshua, ¿por qué no nos siguen dándole la importancia que tiene que tener lo que para el mismo Yeshua era importante? ¿Por qué el mensaje es diferente? ¿O estamos siguiendo a otro personaje nosotros, que alguien se inventó? Distorsionaron el mensaje verdadero de Yeshua. Y nosotros resulta que por no conocer la Escritura, pensamos que estamos siguiendo a Yeshua, pero estamos siguiendo a otro personaje. O sea, en nuestro corazón queremos seguirlo a Yeshua, pero cuando a mí me presentan un Yeshua sacado de contexto y un mensaje retorcido, yo termino haciendo lo contrario. Y después le tenemos miedo al anticristo. ¿Y el anticristo qué es? El que hace lo contrario que Cristo. Y si el Mashiach, si el Cristo dijo que el que quebrante el mandamiento más pequeño va a ser pequeño en su reino, y el que los practique y lo enseñe, y yo supuestamente como que estoy en el mensaje promoviendo el mensaje de Yeshua, les digo que la ley no la tienen que guardar más. ¿Es un mensaje en pro de Cristo o es un mensaje anticristo? Pensémoslo, ¿no? Bueno, el que tiene mis mandamientos, dijo Yeshua, y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Algunos dirán, bueno, pero los mandamientos de Yeshua son otros, no son los del Antiguo Testamento. Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Amén.
Y si la palabra que Yeshua habla, en otra parte Yeshua dice, yo no les he hablado de mi propia cuenta, sino lo que he oído al Padre decir es lo que yo le estoy diciendo. Entonces, si él está realmente diciendo exactamente lo que el Padre le está diciendo, entonces eso tiene que estar en línea con la Torá. Entonces, si en la Torá el Padre dice que va a guardar el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos por 1000 generaciones, Yeshua no puede venir 30 generaciones después, 28 generaciones después, y cambiar el discurso y decir que ahora Dios no va a guardar más el pacto a los que le aman y guardan los mandamientos. Ahora, este es el tiempo de la gracia. 28 generaciones después se anuló todo el pacto que era para 1000 generaciones y ahora empezamos en un tiempo de gracia. Eso es antibíblico. Amén. El problema para Israel fue haber olvidado. El problema para Israel fue haber olvidado. ¿Haber olvidado qué? La Torah. ¿Por qué Israel perece, es dispersado entre las naciones? ¿Por qué le pasó todo lo que le pasó a Israel? Justamente por no cumplir, no guardar la Torah. ¿Y a usted le parece que Yeshua, para solucionar esto, viene a establecer un tiempo de gracia en donde viene a decir, chicos, llegó el tiempo de la gracia, hagan cualquiera, lo que usted piensa, está todo bien? No, él viene a solucionar la situación. Guardaos, dice Deuteronomio 4:23, no os olvidéis del pacto del Eterno vuestro Dios, que él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que el Eterno tu Dios te ha prohibido, porque el Eterno tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Amén. La profecía que se dejó afuera en cuanto a lo que Yeshua venía a hacer, mitad de la teología cristiana, para sostenerse tienen que anular lo que enseña esta parte de acá, ¿sí? Y es la siguiente: cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa e hiciereis lo malo ante los ojos del Eterno vuestro Dios para enojarlo. Bueno, esto es la Reina Valera, ¿no? Está hablando que en el hipotético caso que transgredan los mandamientos de diferentes maneras. En la versión de la Torá dice así: cuando engendréis hijos y nietos y habréis estado mucho tiempo en la tierra, os corromperéis. Lo afirma. Acá le está anunciando algo que va a pasar. Y haréis imágenes talladas de cualquier cosa, y haréis el mal a los ojos del Eterno vuestro Dios para hacerlo enojar. Acá no está diciendo que puede ser que ustedes hagan esto. Si ustedes llegan a hacer esto, Dios se va a enojar. No, acá lo que está diciendo es que efectivamente iba a pasar tal cosa. Sigo leyendo. Yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra que pronto pereceréis totalmente la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Y el Eterno os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os lleva el Eterno. Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si desde allí buscares al Eterno tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Es una promesa. Cuando estuviere en angustia, ve que acá yo no esté hablando si llegan a estar en angustia, no, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas. A ver, no sé si les suena esta expresión. Si en los postreros días, ¿en qué día estamos nosotros ahora? En los postreros días. Los postreros días, que son, no es uno, sino son varios, yo entiendo que son dos, ¿sí? Pero los postreros días empezó cuando Pedro dijo, esto es lo que dijo el profeta Joel, que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ahí empezaron los postreros días. Y ya pasaron 2 días, porque un día para el Señor es como 1000 años. ¿Qué dice acá? Si en los postreros días te volvieres al Eterno tu Dios y oyeres su voz. ¿Qué dijimos que es oír la voz? ¿Qué dijimos recién cuando empezamos el versículo 1? Oye atentamente para ponerlo en práctica. ¿De qué está hablando? De los mandamientos. Entonces, acá hay una pregunta. Acá hay algo. Acá me pongo loco, hermano.
Si en los postreros días, quiere decir que acá Dios está hablando exactamente de los postreros días, que estamos hablando de la era mesiánica. Y acá está diciendo que en los postreros días, si te volvieres al Eterno tu Dios y oyeres su voz, está haciendo referencia a volver a los mandamientos. ¿Cómo puede decir que en esta era mesiánica venga una persona a decirme que Yeshua anuló los mandamientos? Cuando ya estaba predicho en la Torá que en los postreros días, cuando estemos en angustia y te alcancen todas estas cosas, dice, mas si desde allí buscares al Eterno tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. No pueden estar anulados los mandamientos y la ley en los postreros días, porque justamente de eso nos tenemos que arrepentir y volver al Eterno un arrepentimiento, para volver a hacer aquellas cosas que hemos dejado de hacer. Pero que además Yeshua, en esta era mesiánica de los postreros días, Él envió el Espíritu Santo para darnos el poder de hacer la voluntad del Padre. ¿A qué fue enviado? Él os tomará de lo mío y os lo hará saber. Él os hará recordar las cosas que os he hablado. Según Jeremías, según Ezequiel, iba a venir a escribir la Torá en nuestros corazones y andarán en mis mandamientos, dijo el Eterno. Por eso lo que nos compete ahora es buscarlo de todo nuestro corazón. Y sigue diciendo, porque Dios misericordioso es el Eterno tu Dios. No te dejará ni te destruirá ni se olvidará del pacto que le juró a sus padres. En los postreros días Dios no se va a olvidar del pacto que le juró a tus padres, que muchos malinterpretando a Pablo cuando dijo que el que depende de la ley está bajo maldición, mentira del diablo, porque acá está diciendo que en los postreros días Dios no se ha olvidado del pacto que juró con los padres, Abraham, Isaac y Jacob. Él lo va a cumplir. Están vigentes, están en pie. Por tanto, dice el Señor, el Eterno de los ejércitos, el fuerte Israel. Estoy hablando de Isaías, perdón, me pasé de Isaías. Bueno, esta es otra profecía que habla de esto. Tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios, y volveré mi mano contra ti, le está hablando a Israel, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran antes, entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Hermano, Israel, el lugar geográfico, Jerusalén, el lugar geográfico, está destinado a ser restaurado. Y en esa ciudad y en ese país van a ser restaurados todos los que hagan lo que dijo en la Torá, que si se arrepienten y vuelven y buscan a Él de todo su corazón en los postreros días, van a ser parte de esa restauración cuando venga Yeshua. Porque acá lo está prometiendo el Eterno. Restauraré tus jueces como al principio y a tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Para que sea una ciudad de justicia y para que hayan jueces, esos jueces tienen que estar empapados de las leyes de Dios. Porque si no, no pueden establecer justicia. Amén. Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados y los que dejan al Eterno serán consumidos. Amén. Ya voy leyendo profecías con respecto a la restauración de esta situación que hubo. Entonces Israel se corrompió, fue dispersado entre las naciones. Antes se dividió en dos partes Israel, la casa de Judá, la casa de Israel. La casa de Judá fue al exilio babilónico 70 años y volvió. Pero la casa de Israel, 122 años antes, fue al exilio y nunca más volvió. Quedó esparcida entre las naciones hasta hoy. Amén. Yeshua viene a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel que están esparcidas entre las naciones. Para cerrar eso, bueno, atención, saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién es esa vara? Isaí es el padre de David, ¿ok? Y un vástago retoñará de su raíz. Está hablando del linaje de David, que iba a venir el Mesías. Y reposará sobre él el Espíritu del Eterno, Espíritu de sabiduría y de inteligencia. ¿Amén? Y él le hará entender diligente en el temor del Eterno. Bueno, está hablando todo lo que habla de Yeshua. Y herirá la tierra con la vara de su boca. Eso me conecta con Apocalipsis 21. Cuando él viene
y mata al anticristo con la espada de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. ¿Ok? Y será la justicia cinto de su lomo y la fidelidad señor de su cintura. La descripción que está en Apocalipsis, o sea, está hablando de Yeshua. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por la gente y su habitación será gloriosa. Asimismo, acontecerá en aquel tiempo que el Eterno alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patro, Etiopía y todos esos lugares que es a donde fueron la casa de Israel cuando fueron llevados al exilio y que nunca más volvieron. Y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel. Y reunirá a los esparcidos de Judá, de los 4 confines de la tierra. Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Pregunta, ¿esto ha ocurrido? Israel todavía está desterrado, está sin tierra, está esparcido. Cuando Israel en los postreros días vengan arrepentimiento, Dios se va a cortar el pacto que hizo con los antepasados, ¿sí? Y va a restaurar y lo va a volver a traer a su tierra. Amén. Y ahí la casa de Israel y la casa de Judá van a ser unidos en uno bajo el reino del Mashiach. Amén. Porque el Eterno tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra. Y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob. Amén. Yo no sé qué entendieron aquellos que le han precado a Yeshua, pero yo quiero decirle en esta palabra que lo que viene ahora, lo que está por venir cuando Yeshua venga, es que Él va a restaurar a Israel. ¿Por qué? Porque en este tiempo, en estos 2 días que son los posteriores días, es el tiempo que Él ha dictaminado que Israel se vuelva en arrepentimiento a Él. Y Dios se va a acordar de su pacto y Dios va a reconstruir y va a volver a Israel a su tierra. Y acá dice que todavía escogerá a Israel, o sea que Israel no perdió. Amén. Quiero decir algo, hermano. La iglesia no vino a reemplazar a ni un Israel. Esa contraposición que pusieron entre la iglesia e Israel es un mito, es una falsedad. Es una falsedad. La iglesia, todos los que creen en Yeshua son injertados en Israel. Hay un solo pueblo, hay un solo Dios, hay un solo bautismo, hay una sola fe, hay una sola esperanza. Hay un solo Dios y hay un solo mediador de todos. No hay 2 pueblos, no hay 2 mujeres, no hay 2 novias, hay una sola que va a ser la esposa del Eterno. Amén. Perdón que me ponga loco. Somos injertados en el olivo no para, en lugar, como dice Romano, una mala traducción, en lugar de ellas, sino entre ellas. ¿Ok? Y a ellos, al Israel que va a ser restaurado, se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob. O sea que los extranjeros que vengan van a ser uno con Israel. No van a ser una iglesia separada de Israel. Van a ser uno con Israel. O sea, gentiles, escúchenme esta palabra profética. Yeshua, vamos a ponerlo dentro del marco profético correcto. Vamos a trazar una escatología como lo dice la palabra. La iglesia, por medio de los gentiles que han creído en Yeshua, no es un grupo aparte, sino que es el mismo Israel. No existe un Israel espiritual. Israel está formado por personas físicas. Israel no está formado por fantasmitas, espíritus que andan volando. No existe un Israel espiritual. El Israel verdadero son personas físicas que la conforman. Amén. Termino con Isaías 2. Perdón. Acontecerá en los postreros de los tiempos. ¿En dónde estamos, hermanos, ahora? ¿En qué días estamos? Estamos en los postreros días, estamos en los postreros tiempos. Que será confirmado el monte de la casa del Eterno como cabeza de los montes y será exaltado sobre todos los collados y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte del Eterno, a la casa del Dios de Jacob. Y nos enseñará
¿Para qué van a venir todas las naciones? Y nos enseñará sus caminos y caminaremos por su senda. La Torá está vigente ahí, hermano. Esta palabra no se cumplió. Y lamento decirle a los que están diciéndole a la gente que la ley fue abolida en la cruz, que le están mintiendo a la gente, la están engañando. Porque cuando venga Yeshua, lo que va a hacer es que va a levantar el monte de Sión, donde estaba el templo, y va a hacer que todas las naciones tengan el deseo y el anhelo de subir a Jerusalén para ser instruidos y andar en las sendas de la Torá. Amén. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Eterno, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. En los postreros días, si te volvieres al Eterno tu Dios y oyeres su voz. Este es nuestro llamado de parte del Eterno, y es lo que estamos haciendo. Estamos volviéndonos a Él de todo nuestro corazón. Amén. Estamos acá en el exilio. Las 10 tribus perdieron su identidad de Israel, se mezclaron con los pueblos de la tierra y están esparcidas en los 4 puntos cardinales de la tierra. Los únicos que quedaron, que se pueden identificar como tribus, que eran tribus de las 12 tribus, son los judíos. Los levitas también, los levitas la casa, digamos, la tribu judía y la tribu leví. Las demás tribus están sembradas como semillas entre todas las naciones. Hemos perdido nuestra identidad. Y se ha cumplido todo lo que la Torá dijo que se iba a cumplir sobre nosotros si abandonamos las leyes de Dios. Pero en los postreros de los días iba a ocurrir un milagro. Nosotros, de la nada y así como así, el Ruach, el Espíritu Santo, ha hecho una obra tan maravillosa que ha producido en nosotros y que nos ha guiado a toda verdad y a la verdad de la Torá. Y ha producido en nosotros esto, que el buscar al Eterno y empezar a buscarlo con todo nuestro corazón para conocer, instruirnos acerca de la senda antigua. Amén. Y creer en el verdadero mensaje de Yeshua, que viene a restaurar Israel. Amén. Cuando Dios lo saca a Israel de Egipto, le dijo: voy a hacer de ustedes un reino de sacerdotes. Cuando lo hizo, sacó 12 tribus. Esas 12 tribus tienen que ser restauradas para que el reino de Yeshua se establezca en la tierra. Amén. Nosotros somos parte de esa restauración. Y en nosotros se está cumpliendo esta palabra en este día. Amén. Nos ponemos bien esta noche.